Hola, buenos días compañeros y maestros. Mi nombre es Frida Alexandra Ochoa González, pertenezco a la Facultad de Odontología y el día de hoy les voy a presentar la meta 2.3. El tema que elegí fue el aumento de las compras en línea antes, durante y después de la pandemia. Y sin más preámbulos, comenzamos. En los últimos años, las compras en línea han transformado radicalmente la manera en la que consumimos productos y servicios. Antes de la pandemia ya veíamos un crecimiento constante en este tipo de comercio, pero fue durante el confinamiento cuando se convirtió en una necesidad para millones de personas alrededor del mundo. Esta situación impulsó una adopción masiva del comercio electrónico, generando nuevos ámbitos de consumo que en muchos casos llegaron para quedarse. Ahora, en la etapa posterior a la pandemia, es fundamental analizar cómo han cambiado estas dinámicas, qué plataformas crecieron más, qué categorías de productos se volvieron más populares y cómo cambió el comportamiento del consumidor. Hacer un análisis de datos sobre este fenómeno no solo nos permite entender mejor la evolución del mercado digital, sino también anticipar tendencias, mejorar estrategias de venta y optimizar las experiencias del usuario en torno cada vez más competitivo. Comenzamos con las cifras de compradores digitales en México, la cual nos indica que en el 2019 se obtuvo 51.3 millones, en 2020 se registraron 55.6 millones, en 2021 57.8 millones, mientras que en el 2022 se obtuvo 63.3 millones de compradores. Esto nos indica un incremento en su vida durante todos estos años. Las ventas totales durante el 2019 fueron de 184 mil millones de pesos mexicanos. En 2020 se registraron 333 mil millones de pesos mexicanos. En 2021 se obtuvieron 429 mil millones de pesos mexicanos. Y por último, en 2022 se registró 528 mil millones de pesos mexicanos en ventas totales en modalidad en línea. Al igual que en las cifras de compradores, hubo un incremento muy grande antes y después de la pandemia. En cuestión al género, se obtuvo que entre compradores digitales en 2022 el 51% eran hombres, mientras que el 49% eran mujeres, teniendo casi un empate entre ambos géneros. Las edades de los compradores en línea varían desde los 18 a 24 años con un 16%, 25 a 34 años con un 30%, siendo el grupo más grande de compradores de 35 a 44 años un 27%, 45 a 64 años con un 19% y por último de 65 a más obtuvo un 8%, siendo el grupo más reducido de compradores. La recurrencia de categorías en productos varía desde 4 principales áreas: la comida a domicilio, la moda, belleza y cuidado personal y por último los electrónicos. En las cifras respecto a la comida a domicilio tenemos que el 80% lo realiza de forma recurrente, mientras que el 20% solo lo hace una vez. En moda tenemos un 70% en recurrencia y un 30% en primera vez. En belleza y cuidado personal obtuvo un 67% de recurrencia y un 33% en primera vez. Y por último en los electrónicos con un índice más bajo de recurrencia al 55% y un 45% en primera vez. Para finalizar este análisis se presentan algunos países con un crecimiento en compradores en línea durante el 2022, comenzando con Indonesia con un 34%, Filipinas con un 26%, India con un 25% y por último México con un 23%. Como conclusión, el análisis de datos sobre las compras en línea antes, durante y después de la pandemia nos permite entender cómo ha cambiado los ámbitos de consumo y cómo se ha transformado el comercio digital. Estos datos revelan tendencias clave como el crecimiento de ciertas categorías, el aumento de la confianza en las plataformas digitales y la adaptación de las empresas al nuevo comportamiento del consumidor. Comprender estos cambios es fundamental para tomar decisiones estratégicas, mejorar la experiencia de compra y anticiparse a futuras demandas del mercado. Muchas gracias por su atención.